Bueno, una historia que se vuelve a repetir cada domingo que pagamos los errores defensivos. Hacemos lo difícil que es ponerse además por partida doble 2 veces por delante en el marcador en un campo que es difícil, porque bueno, encima de ellos allí, aparte de que solo perdieron un partido, son un equipo que encaja muy poco en casa. Entonces hacemos lo más difícil, que es ponernos por delante en el marcador, y después concedemos, encima no somos capaces de mantener la renta ni 4 o 5 minutos. Incluso en el segundo gol me parece que no llega ni al minuto lo que no somos capaces de mantener esa ganancia que tenías. Entonces, bueno, y además fruto un poco de sí, parte del juego de ellos, pero también por desconcentración nuestra. Encima, después, cuando se nos pone por delante en el marcador, creemos que ya se nos viene todo abajo, y con un 3-2 que bueno, quedaba todavía toda la segunda parte, en 4 o 5 minutos nos desconectamos totalmente del partido y pagamos con 2 goles más, que ya, bueno, la segunda parte yo creo que fue una mera anécdota, en el sentido de que, bueno, ellos jugaron, nosotros jugaron, pero ni por ellos había una ansia de seguir goleando, sino de asegurar el resultado, y tampoco por nosotros había una ansia de ir a por el resultado, sino que no nos cayesen tampoco muchos más. Creo que la fragilidad defensiva le está costando muchos puntos al equipo en las últimas jornadas. Sí, pero bueno, esto es fruto todo de un poco. En el fútbol las casualidades existen poco, y bueno, es fruto de varias circunstancias. Al final, los desajustes defensivos nos vienen de zonas, no es culpar a esos jugadores en concreto, sino de jugadores que no entrenan durante la semana, y entonces, bueno, es normal que haya desajustes en ese sentido. Cuando intentas ajustar, es todo un poco de palabra, y es un poco difícil que el jugador en 10 minutos charla antes de partido sea capaz de asimilar todo lo que el resto de compañeros lleven trabajando una semana. Entonces, bueno, es normal que tengamos ese tipo de fallos, y tenemos que asimilar y asumir que eso es un riesgo que tenemos que tener, y que va a estar durante toda la temporada. Bueno, ¿y cómo está el equipo anímicamente después del bache de estas últimas jornadas, de estos últimos partidos? Bueno, ellos eran conscientes de que en 3 semanas nos enfrentamos al segundo, tercero y cuarto clasificado de la tabla, que las diferencias eran bastante grandes, y hay que quedarse con lo positivo desde el punto de vista de que fuimos capaces de empatar contra uno de ellos, incluso creo que fuimos merecedores de la victoria. En el entrego competimos bien hasta el último minuto y buscamos el empate hasta el último minuto, y el otro día fuimos capaces de ponernos 2 veces por delante. Entonces, sacar lo positivo, que es eso, y sacar de lo negativo, de que tenemos que mejorar mucho defensivamente y tener un nivel de concentración un poco más alto si queremos, a partir de ahora, ante rivales que posiblemente sean un poco inferiores a lo que nos hemos enfrentado, tener posibilidades de sumar.